Decisión es de Dios. Eso es lo que vamos a enfocar en este estudio. Exacto, así como el domingo hablábamos de cómo Dios escoge, Dios elige a las personas, ¿verdad? Y estamos hablando de la salvación. Solamente. Las escoge para salvación y claro, ya hemos visto que está determinado muchas cosas. Sin embargo, no estamos hablando de determinismo, en el sentido de que el hombre no tome una decisión en cierta manera voluntaria, aunque influida, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no porque no haya una influencia, no es una decisión. Entonces el libre albedrío no es absoluto del hombre. Si hablamos de que Dios tiene el control, ningún humano tiene el total libre albedrío. Y lo decías precisamente y lo hemos enseñado. Por ejemplo, yo puedo poner una pistola y decir, entra a ese cuarto. Eso no es voluntario. Pero si yo te digo, mira, si entras ahí te doy $100, o ahí hay un pastel, un cake o algo, un helado, y entras, tú entras voluntario, aunque influido. Entonces, Dios en alguna manera nos influye, pero el hombre es libre en cierta manera para tomar decisiones. Dos verdades que la Biblia presenta que no nos caben en el cerebro. Porque a veces no podemos entender. No las podemos entender, por eso digo, no nos cabe en el cerebro, porque Dios es Dios. Y no podemos entender a Dios en muchas ocasiones. Pero, como vamos a ver, su amor actúa, pero también actúa la justicia. Romanos 9, 18 al 23 dice, así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Bueno. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Entonces, ¿dónde está la fuerza y el poder de la palabra en cuanto a la salvación? Si Dios puede decir, este no es salvo y este sí es salvo. Cierto, Dios, como el domingo hablábamos, Dios escogió... Algunos han preguntado esto. Dios escogió a algunos para salvación. Y de otros, algunos dicen los escogió para perdición, sí, en un sentido, pero podríamos decirlo en otro sentido, creo que es un poco más correcto a mi punto de vista, mi entender de la Biblia, es que simplemente, como dice aquí dice endureció el corazón de algunos. ¿En qué sentido? En el sentido de no hacerles caso, nada más. ¿Ok? No hago caso y quedas endurecido, vamos a pensar una ilustración. Cuando sale el sol y yo tengo un pedazo de cera ahí afuera y tengo un pedazo de barro, van a actuar diferente. El sol derrite la cera, pero endurece el barro. Entonces, la misma acción de derretir la cera hace que el otro se endurezca. Y lo que está pasando aquí es que, y podemos pensar en algunas cosas en relación a esto, por lo menos 3. Primero, Dios ha tomado la decisión de salvar a unos y dejar a otros en la dureza de su corazón. Romanos 9:18. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahí está. ¿En qué manera? Como dice aquí, pues lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Entonces tenemos que ver los dos lados, ¿verdad? Claro, otra vez vamos a ver al final que en alguna manera Dios permite que el hombre decida, y alguien dirá, pero si ya decidió que yo no fuera salvo, pero me dio oportunidad. En alguna manera nadie puede decir,
yo no tuve la oportunidad de tomar una decisión para seguir a Cristo. Y esa decisión, en alguna forma, es voluntaria. Algunos dicen es que Dios así lo quiso. La pregunta... Y tienen razón, o sea, hay dos cosas que son verdaderas y que aquí no caben. Ajá. Dios así lo quiso, pero por otro lado el hombre así lo quiso. ¿Cómo no las podemos juntar humanamente hablando? Pero no hablamos de una terquedad aquí, o no se habla de una terquedad, porque la gente insiste, bueno, es que Dios así quiso que, un ejemplo, Dios así quiso que muriera, Dios así quiso que pasaran las cosas. Sí, pero también soy responsable y eso no hay que olvidarlo, porque si yo digo Dios así quiso, eso se vuelve un determinismo y un conformismo. ¿Qué hago? Pues no hago nada, porque al fin de cuentas todo va a suceder como Dios quiere. Exactamente. Pero Dios decidió que yo decidiera. Ajá. Para que se logre su voluntad. Así es, mira lo que dice Judas. Pues hay unos que no creen en Dios, que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces es una terquedad aquí. De hecho, ellos conocen, han oído, están en las reuniones. Son tercos. Y hay terquedad. Y dice aquí, las Escrituras dicen es que ya van a ser condenados. Están los que Dios decidió en un sentido no salvar. Por lo tanto, Él no va a mover su corazón para que decidan entregar su vida. Por eso Él tiene misericordia de algunos y de otros simplemente decide dejarlos para que su corazón se endurezca. Y ahí dice, inclusive esos se van a las iglesias. Ajá. Como Judas, estuvo está. 3 años y medio con el Señor. Así es. Y estuvo perdido. No este Judas que escribió. Sí, este no, es el otro Judas, Ajá. ¿verdad? Pero hay dos preguntas que algunos hacen. Algunos preguntan, ¿hace Dios a los hombres para condenarlos entonces? ¿Y no es demasiado bueno Dios como para no castigar a sus criaturas? Bueno. Dos preguntas fuertes. Claro. Lo cierto es que al pensar en estas preguntas yo creo que están incompletas. Y las hacen como una forma de justificación. Porque de acuerdo a la Biblia habría que agregarles algo. Por ejemplo, ¿hace Dios a los hombres para condenarlos según sus obras? ¿Según su pecado? Sí, porque Dios no nada más es amor, es justicia. Y dice que cada uno va a pagar conforme a su pecado. ¿Y hace Dios a los hombres para condenarlos por su pecado? Más bien habría que agregar eso. Y entonces ponemos también responsabilidad del hombre. En la Biblia, en Juan, encontramos, ¿verdad?, que Él no vino a condenar al mundo. Porque ya el mundo estaba condenado. Porque ya el mundo estaba condenado. Vino a salvar a algunos. Específicamente hablando acerca de la salvación. Ajá. Entonces, pues aquí está una respuesta también. Ya estaban condenados. Exacto. Entonces, ¿hace Dios a los hombres para condenarlos? No, ya están condenados por sus pecados. Uh-huh. Segundo, no es demasiado bueno para no castigar a sus criaturas. Yo le agregaría pecadoras. Porque si le ponemos criaturas, ay, como decir qué bonito y los van a matar. Uh-huh. No, son criaturas que han decidido vivir en maldad y en rebelión contra Dios. Entonces, Dios es bueno, pero también es justicia. Es justo, sí. Es amor, pero también da a cada uno lo que merece. O sea, por eso, exactamente. ¿qué dice Romanos 6:23? Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso dice que su gloria brille con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Ajá. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién no ha pecado en este mundo? ¿Tú? Ajá. ¿Yo? Todos hemos pecado. Por cuanto todos merecemos la muerte. Pero su gloria brilla cuando Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a tener misericordia de ti. En cuanto a la decisión de nuestro Dios, si todos merecemos la muerte, ¿Él no escogió a algunos para vida y otros para muerte? Más bien escogió a unos para vida y por lo tanto otros quedaron en su camino de muerte. Okay. No es que haya escogido en un sentido, pero exacto. Algunos lo pueden tomar de esa manera,
Pero yo creo que cuando Dios lo presenta así, más bien tendríamos que ubicarlo. Dios escogió algunos para vida, por lo tanto los otros quedaron en su decisión de muerte. Está un poco difícil poder entender los pensamientos de Dios. Sí, y por eso muchos critican a Dios. Ajá. Fíjate lo que en una parábola que el mismo Señor Ajá. contó de unos trabajadores que fueron a trabajar una viña. Unos empezaron desde la hora 8 de la temprana, mañana. ¿verdad? Digamos así, aunque digamos primero de la mañana que 6 de la mañana. Y otros siguieron trabajando todas las horas. Y fueron entrando más trabajadores hasta que entraron unos que trabajaron una sola hora. Una hora, sí, exactamente. Cuando llegó la hora de pago, dice que entonces empezaron a recibir su pago. Sí, exacto. Empezando con los últimos que entraron. Les dio el pago de todo un día de trabajo. Yo puedo decir que fue injusto. Bueno, eso es lo que pasó ahí, pero les dio el pago y a los que trabajaron 2 horas les dio lo mismo. Pero los que trabajaron todo el día estaban pensando, oh, yo creo que a mí me va a dar más. Sí. ¿Por qué? Porque yo trabajé más. Y entonces pensaban que iban a recibir más que los que trabajaron una sola hora. Y cuando llega el momento dice que les dio lo mismo. Y dice que así, dice en Mateo 20 del 11 al 15, así que al recibirlo se pusieron a murmurar contra el amo diciendo, como ve lo mismo. Ahí está. A estos que solo han trabajado 1 hora les pagan lo mismo que a nosotros que hemos trabajado toda la jornada soportando el calor del día. Pero el amo contestó a uno de ellos, amigo, no te trato injustamente, no es injusticia. No convinimos en que trabajarías por esa cantidad, pues tómala y vete. Y escuchen, si yo quiero pagar a este que llegó a última hora lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer con lo mío lo que quiera? ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia? Y vemos que el problema no está en Dios, el problema está en la gente. Dios quiere salvar a algunos y a otros no, sí, ¿verdad? Ahora, simplemente pudiéramos pensar en 3 opciones en cuanto a la salvación. Que Dios decidiera salvar a todo el mundo. Ajá. Y hiciera lo que hiciera, viviera como viviera. Dios dijera, todo el mundo va a ser salvo. Esa es una opción. Ahí no habría elección. Otra opción, que Dios dijera, no voy a salvar a nadie, todos al infierno y se acabó. Y todo es justo porque Dios estaría dando su pago. Entonces, pero tampoco habría elección, simplemente todos al infierno. Pero si Él decide lo que hizo, salvar a algunos, no sabemos por qué. Pero Él es bueno. Ahí dice que Él no es para que lo critiquemos. Dice, no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. Ya vimos que Él preparó vasos de honra de la misma masa. Unos se derritieron, como decíamos del sol que derrite la cera, pero endurece el barro. Otros se endurecieron, pero Él dice, yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. ¿O es que tú te enojas porque yo soy bueno? Dios es bueno porque salva a algunos. Él pudo haber mandado a todos al infierno como justicia, porque todos lo merecemos. Entonces, ¿por qué nos gozamos? Ay, yo soy bueno para que Dios se fijó en mí y me salvó. No sabemos por qué, porque Él simplemente decidió. Entonces aquí salvarnos. podemos ver que los malos son los que critican la justicia de Dios. Bueno, es que realmente todos somos malos. Me refiero a quién está. Los que no recibieron lo que ellos querían recibir. Ajá. Viviendo como vivían. Todos merecían lo mismo en un sentido. Quizá para ellos no merecen porque trabajaron 1 hora. Pero yo quiero ser bueno y salvar a algunos, digamos. Qué gran comparación los pensamientos del hombre, los pensamientos de nuestro Dios. Esto nos lleva a la segunda cosa. Aunque Dios ha decidido no salvar a todos, eso no muestra mala voluntad. No es muestra de mala voluntad, claro, como ya lo vimos en la parábola. Por eso en Romanos 11:7 dice: así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Dios no les endureció el corazón, ya lo tenían endurecido. Ajá, y no lo encontraron porque no iban buscando la salvación realmente, iban buscando quizá curiosidad. Es interesante que Pedro lo pone las dos cosas juntas. Miren, en 1 Pedro 2:8 dice, tropezaron
porque no obedecieron el mensaje. Pero aparte, Dios ya lo tenía planeado para ellos. O sea, las dos cosas son ciertas. Dios ya lo tenía planeado, pero por otro lado, ellos no obedecieron el mensaje. Hay que explicarles bien esto, porque algunos algunos se volcan, se van hacia la soberanía de Dios. Dios ya lo tenía planeado, así tenía que ser. Pero son cristianos los que están haciendo esto, teólogos. Sí, hay quienes otra vez, algunos lo llaman ultra calvinistas, se van a un extremo, okay. Pero dice, es que Dios ya le había planeado, así que el hombre no puede hacer nada, ya está planeado y ni modo. Sin embargo, Pedro dice, no obedecieron el mensaje. Dios lo había planeado, pero ellos son responsables y tropezaron porque ellos no obedecieron. Y se está predicando a todos se está predicando. Por lo tanto, el hombre es responsable. Y las dos verdades, aunque no nos entren en nuestra mente pequeñita, para Dios decidió que la gente decidiera y ellos decidieron no obedecer el mensaje y Dios ya lo había planeado, decir, bueno, y si no obedeces, pues, y no vas a obedecer simplemente porque yo escogí a para que lo obedeciera. De hecho, el Señor lo dice. ¿Ibas a mencionar algo? No, lo que pasa es que hay hogares que están divididos. Es decir, como Dios en un hogar, el padre es cristiano y la madre no es cristiana. Y se está dando evidencia de que Dios es poderoso, es grande. El pensamiento de algunos, bueno, ¿será que este fue elegido para perdición? Bueno, yo diría no fue elegido para perdición, más bien el otro fue elegido para salvación y el otro se va a perder porque no lo escogió, pero realmente él mismo decidió seguir en su vida de perdición y lo va a tomar como excusa y porque a él sí y a mí no. Exacto. ¿Verdad? Por eso muchos dicen así, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesucristo lo dice, Dios escoge y Dios decide, pero también el hombre decide. ¿Qué dice en Mateo 11, 25 y 26? Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad, tu buena voluntad. Tu buena voluntad. Así que Dios ha decidido no salvar a todo el mundo. Pero no es muestra de mala voluntad, es muestra de su buena voluntad para con los que reciben la gracia, porque nadie se la merece. Entonces esto no es cuestionar a Dios, fíjate. Más bien es agradecerle, Señor, gracias porque me ha salvado. Y si alguien lo quiere cuestionar y decirle, ¿por qué a mí no? Pues realmente está mostrando por qué. Porque es rebelde. Y exactamente, para poder contestarles a aquellas personas que dicen, pastor, ore por mi hijo, ha ido al templo, ore por mi hijo, está bautizado, ore por mi hijo que anda en mal camino, ore por él. Y está bien, nosotros vamos a hacer lo que nos toca, porque nosotros no sabemos si es o no escogido de Dios. Entonces, a nosotros nos toca orar y predicar, por eso dice la Biblia que pidamos a Dios para que ojalá Él les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Entonces sí, hay que orar y hay que seguirles predicando. ¿Será que eso también ayuda y nos está ayudando a nosotros para poder tener por quién orar? Bueno, el creyente tiene que llevar adelante el mensaje. Porque vamos a ver la próxima semana cómo es importante, ya que la salvación no viene de otra manera, más que a través de la exposición de la palabra, de la aceptación de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo. Pero es importante que es buena voluntad, no mala voluntad. Romanos 9, 22 y 23 dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Entonces Dios decidió salvar a algunos, no a todo el mundo, porque no sabemos. Sin embargo, eso no es mala voluntad, es buena voluntad. Y al contrario, su gloria va a brillar diciendo, mira, no lo merecía, como dice Pablo, yo no merecía, yo de los pecadores soy el primero, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y todos debemos decir lo mismo. Si Pablo era de los pecadores el primero, yo creo que diríamos, no, Pablo, yo era.
Pero él veía su vida y decía, yo era el primero y Dios tuvo misericordia. Nadie se merece la salvación de Dios. Gracia significa un regalo o un favor que te hago que no te mereces. Entonces Dios nos da la seguridad precisamente de la salvación para todos. Nos da la salvación, no para todos, para todo el que cree. Okay. Para aquellos también que la ha elegido para salvación, en alguna manera los va a llamar, como vamos a ver la próxima semana, pero estamos hablando de que Dios escoge, Dios decide, y Él ha decidido, en alguna manera, llevarnos a una decisión. ¿No hemos sido todos llamados a salvación? ¿No? Otra vez, porque se van al infierno muchos, porque no aceptan todos. Si Dios hubiera escogido a todos para salvación, no habría decisión, simplemente todos son salvos. Si Dios hubiera decidido que todos fueran al infierno, tampoco habría decisión. Todos van al infierno. Pero desde el momento en que Él decide que unos sean salvos y otros no, entonces Él ha decidido que algunos de entre todos los humanos, solamente algunos, decidan, les dio la capacidad de decidir y les da la capacidad, como veremos la próxima semana, de decidir entregarse a Él. Entonces la salvación es para todos. En un sentido, no. Es ofrecida, es posible en el sentido de que es capaz, pero no todos la van a recibir y no es para todos en un sentido. Entonces, ¿por qué algunos hablan si Cristo murió por todos nosotros para ser salvos? Bueno, por todos nosotros, los Exacto. que están destinados a salvación. Ajá. Porque si dijéramos, Él murió por todos, hay una manera fácil de ver que no murió por toda la humanidad. Entonces estamos descartando que Dios hace acepción de personas. No, Dios, al contrario, Dios decide por su gracia y misericordia salvar a algunos. Pero hay una manera simple de saber que Él no murió por toda la humanidad. ¿Cuál? Por ejemplo, cuando Cristo murió, ¿había gente en el infierno? Sí. Sí, todos los que habían muerto los sin buscar a Dios. pasados, sí. Ahora, ¿Cristo murió por los que estaban en el infierno? Pues no. Entonces no murió por todos. Bueno, tenemos que explicarlo muy bien esto. Cuando dice que murió por todos, es como a veces la Biblia dice... Porque así lo dice la palabra. Bueno, también la Biblia dice, y todo el pueblo salió. Ajá. O se le predicó a toda criatura. Entonces la palabra todo incluye, es una forma, una expresión para referirse a una gran cantidad o a un grupo enfocado, específico. Entonces cuando yo digo a todos, les di a todos, bueno, pero a que te faltó, bueno, a todos los que estaban aquí, a todos los no que estamos limitando el poder de Dios ahí. No, estamos limitando su enfoque. O Él más bien se limita su enfoque a los escogidos. Porque dice, inclusive Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Ajá. Entonces, hay algunos que reciben la gracia de Dios, otros no reciben la gracia de Dios. Por lo tanto, en un sentido, Él no murió por aquellos que no van a recibir su gracia. Sino, entonces, diríamos, si no la reciben, entonces murió en vano. Porque murió por mí y no soy salvo. No es que por ti no murió. Murió por los escogidos. Si Él murió por los escogidos, como digo, no murió por todos, sino por todos aquellos que tenía predestinados. Pues Dios da oportunidad a todos los hombres. Pero Dios da oportunidad a todos los hombres para ser salvos. Es cierto, no murió por ellos, no va a llegar a ellos la salvación. Sin embargo, tienen la oportunidad, porque para todos se les da el oído, ¿verdad? La manera de verlo. Sin embargo, ellos, como el sol derrite la cera, endurece el barro. No tiene excusa, no tienen derecho a reprocharle a Dios. Decir, Señor, ¿por qué me dejaste desamparado? Sí, porque realmente merecen la muerte, igual que todos. Dice Romanos 2, 4 al 6. No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de su ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. O sea que merecemos muerte todos.
Pero Él es bondadoso y tolerante y paciente, porque Él ya hubiera acabado con la humanidad como con Sodoma y Gomorra o como con el diluvio. Pero Él es paciente y da más oportunidad a la gente, inclusive a la gente que no quiere seguirlo, para que no digan, ya ves, no me diste oportunidad. Por eso que dice Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas ¿La protegen? gallina? Como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas. Pero no me dejaste, no quisiste. Ajá. Entonces, Dios, Jesucristo mismo, está diciendo, yo quise salvarlos y tenerlos bajo mis alas. Pero ¿quién? El problema no es de Dios. Otra vez, Dios da la oportunidad a todos, pero Él ha decidido que tú decidas, y la gente normalmente va a decidir no buscar a Dios, y ellos no quieren. Por eso inclusive, como decíamos de los otros, aunque leen la Biblia, van a la iglesia, pero no llegan a ser salvos porque no están buscando a Jesucristo el Salvador. Mire lo que dice. Ajá. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas que ella les da vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Juan 5:39 al 40. Ajá. Estudian las Escrituras a fondo. Escudriñaban. Porque quieren recibir algo, pero no van con el que les da. O sea, una cosa es nada más estudiar la Biblia, y puede ser por curiosidad. Porque os por parece interés. que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, porque piensan que ellas les van a dar vida eterna. Y sí, pero no se las van a dar por ellas mismas, sino por Jesucristo. Y no enfocan en Jesucristo, no quieren venir a mí, dice Jesús. En Romanos 1:20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, Amén. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así es. Así que no tienen excusa, ninguna excusa para no conocer. Eso ya lo hablábamos en cuanto a la manifestación de Dios. Sí, por eso ninguna excusa hay para los que no son salvos para decir, ¿y por qué? Es cierto, a lo mejor Dios no te escogió para salvación, pero tú decidiste seguir endureciendo tu corazón. Así que simplemente Dios te hizo un lado, se hizo un lado y dejó que tú siguieras en la dureza de tu corazón, ¿verdad? Así que no tienes excusa para decirle, Dios no me ha salvado. Así es. De hecho, la Biblia dice que a Dios le duele la gente que se pierde. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Y algunos dirán, bueno, pero si Dios no me escogió, otra vez hay dos cosas que no sabemos. La soberanía de Dios y la libertad del hombre. Dios dice, yo quiero la salvación, pero no me escogiste, pero te estoy dando oportunidad y tú no quieres. Imagínate que supiéramos, un ejemplo, mi hijo se va a perder porque ya está predestinado a perderse. Digo, si supiéramos. Bueno, no es que esté predestinado a perderse. Yo hablaría, porque muchos hablan de una doble predestinación. Yo no hablaría de eso. A ver. Porque hay diferencia. Yo diría simplemente, este está predestinado o escogido para salvación y los otros simplemente no están escogidos. Entonces, simplemente Dios no le está haciendo caso para salvación. No ha sido escogido para salvación. Ajá. Él, tu hijo, digamos, tu hijo no ha sido escogido para salvación, pero él es responsable porque él, Dios no quiere que se aparte y su perdición. Sin embargo, dice ahí que Dios le está diciendo arrepiéntate, pero no quieren. Aparte, entonces él es responsable. Pueblo de Israel. No es que Dios lo haya escogido para perdición, simplemente Dios no lo escogió. Que alguien dirá que es lo mismo, yo diría que no, porque esto muestra la bondad de Dios. Simplemente Dios decidió escoger a alguien que tampoco lo merecía y dijo, yo quiero que tú seas salvo. ¿No crees que es una manera más benévola la que estás tú diciéndola? Bueno, porque dice ahí que Dios es benévolo y que es su buena voluntad, no es su mala voluntad. Ajá. Entonces Dios es benévolo. Claro. Y Dios decide escoger a algunos que no lo merecen, pero dice, yo quiero salvarte. Y el otro dice, ¿y por qué? Y Dios dice, que yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Pero puede decir, tú mereces morir. Todos, también tú mereces morir, pero yo decidí darte vida. ¿Por qué? No sabemos. Porque, y eso el domingo hablábamos un poco más de esto, ¿verdad? Pero Él decide y no vas a saber simplemente porque Él quiso. Así para es. alabanza de su gloria.
Qué buen porque estudio, no lo buen merecías. Buen estudio. Y Dios dice, yo te escogí. Y aquel, bueno, no lo escogí para perdición, simplemente no lo escogí para ser salvo. Pero Dios, él sigue, yo me duele que pero se Dios pierda. decide. Dios decide a quién salva. Sin embargo, Dios decide que tú decidas encontrar la salvación. Me gusta eso, ¿verdad? Es Dios diferente. decide que tú decidas. Y te va a motivar, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, Jeremías dice, tú me seduciste y fui seducido. Ajá. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y es diferente la violación que la seducción. Si fuera violado es contra tu voluntad, pero cuando es seducido te van llevando hasta que tú mismo te entregas. Entonces Dios nos seduce, usamos esa ilustración de Jeremías preciosa, Dios nos seduce para que diga, Señor, contigo lo que quieras. Y me entrego y ya no vivo para mí, vivo para ti. Amén. Entonces que todos estemos dispuestos a decidir buscar la decisión de Dios. La decisión es de Dios. Y que si tú no tienes a Cristo, sea un llamado para ti. Que tú digas, yo no fui escogido para salvación, pues compruébalo tú. Si Dios te está llamando, pues responde. Y si no, Dios pues te está llamando. Tú eres responsable. Amén. Si te alejas, si no quieres buscar a Dios. Señor, en tus manos ponemos a cada persona que está escuchando este llamado, este mensaje. Sabemos y no entendemos por qué has escogido y por qué nos escogiste, Señor. Pero sí sabemos que tú has escogido a algunos y que esos te van a escoger, van a responder al llamado. Si alguien lo está oyendo aquí, Señor, que responda. Y si alguien se está quejando y lamentando y quizá maldiciendo, pues también eso es señal de que ese sol que ablanda el acero está endureciendo el barro y que es simplemente el resultado de su rechazo y que van a dar cuenta, Señor, a ti. Señor. Y Señor, nosotros las cuentas ya las dio tu Hijo Jesús en la cruz. Amén. Y nos aferramos a ello. Perdona pues nuestros pecados y permítenos no enorgullecernos, porque no es por obras para que nadie se enorgullezca. Es por gracia. No lo merecemos y estamos ante ti con mucha gratitud. Amén, y queremos servirte. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Y tengan un buen tiempo. Amén.